Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Virna La Torre nuevamente por aquí. Nos estamos preparando ya para iniciar un en vivo con un tema interesante que espero pues les guste. Vamos a ver cómo eh, contactamos a nuestra invitada. Vamos a ver, eh, aquí ya el sistema le está avisando a todas las personas. Vamos a mirar. Ahí. Listo. Oye, María Bernarda, bienvenida esta noche. Le pido disculpas a nuestra audiencia que siempre está muy pilosa. Ahí a las 8 en punto tuvimos un pequeño percance técnico, que esto suele pasar en estas charlas porque no eres la única, eso sí te lo digo, ya nos ha pasado, pero normalmente lo superamos. A todos los que se están uniendo en este momento, les agradezco que se tomen su tiempo para compartir con nosotros este rato que vamos a hablar, bueno, sobre un tema que, bueno, que ocurre mucho acá en Colombia. Entonces, les quiero presentar a mi invitada. Ella se llama María Bernarda Puente López y yo voy a dejar que ella misma se presente y que para que ustedes conozcan quién es María Bernarda. A ti te dice Maggi, ¿verdad? Entonces, vamos a Vale. decirle Maggi. Cuéntanos, Maggi, ¿quién eres tú? Bueno, Virna, primero que todo, gracias por invitarme a tu espacio para poder compartir mi historia de vida con muchas personas que nos están escuchando en la noche de hoy. Bueno, mi nombre es María Bernarda Puente López, como lo manifestó Virna, me dice Mayo, desde muy niña, la gente que pues es muy cercana a mí. Soy abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Penal, de una familia tradicional de la ciudad de Cartagena. Mi familia está compuesta por 4 hermanos, somos 2 hombres, 2 mujeres, y bueno, y los nietos, los sobrinos y todo ese grupo de personas que hacen parte de la familia. ¿Tú naciste dónde, Mayo? Yo nací aquí en Cartagena. Ajá. Muy bien. Y digamos que en el tema tuyo profesional, ¿cuál ha sido como tu trayectoria? ¿Tú en qué has trabajado? Bueno, te comento, yo terminé, como te dije, en la Universidad de Cartagena. Trabajé en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en la Contraloría Distrital, en la Secretaría de Educación Distrital, en la Personería Distrital de Cartagena, fui abogada litigante, asesora en la Fiscalía General de la Nación y actualmente soy abogada litigante. Además, he sido docente universitaria. Ajá, bueno, te pregunto todo eso porque nosotros para entrar en contexto de quién eres tú, eh, estamos hablando que nuestra charla se llama Libertad en el alma, que esa la tenemos todos afortunadamente. Pero tú, digamos que viviste digamos como un momento en tu vida personal que te llevó a perder la libertad. ¿Alguna vez tú pensaste que eso te podría suceder? Jamás. Dentro de mi pensamiento, de mi vida, no, nunca pensé encontrarme privada de la libertad y mucho menos cuando yo me desempeñaba como fiscal. Imagínate que por el contrario, yo era la que privaba o ayudaba a privar de la libertad a muchas personas que pues llegaban a cometer delitos. Dios mío, pues debe ser de un impacto enorme. Y espero pues hablar con el mayor respeto contigo porque pues sé que este es un tema de todos modos que es del corazón y del alma. Pero cuando sucedió esto, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida normal? Bueno, cuando sucede esto, pues yo me desempeñaba como fiscal general, fiscal seccional en la seccional Cartagena. Vivía con mis 2 hijos, soy separada hace muchos años. Vivía con mis 2 hijos, pues una familia bonita, dedicada a ellos. Mi mamá, mis hermanos, una familia muy unida. Somos una familia muy unida. Siempre hemos estado el uno para apoyar el otro, para estar siempre ahí pendiente de las circunstancias o de las alegrías, de las tristezas y de todas esas circunstancias que tiene la vida.
yo creo que llevaba una vida, podríamos decir, normal. Ajá. Bueno, ¿cómo afronta una abogada penalista estar privada de la libertad? Bueno, te comento que es un golpe muy duro. Es un golpe muy duro y bueno, cuando yo llego a mí me privan de la libertad y me mandan para la cárcel de mujeres de Cartagena, eh, me encuentro con una realidad bastante dura porque muchas de las mujeres que estaban ahí privadas de la libertad, pues las había mandado yo. O sea, Claro. yo había solicitado en una medida de aseguramiento que se les privara de su libertad con ocasión a la comisión de cualquier acto ilícito. Ujú. El primer día fue un O sea día que traumático, ese, duro, ese, ese primer día es un choque terrible. un día muy, muy fuerte porque cuando yo llegué, hubo una que muy linda, cuando llegué me dio las gracias porque yo la había ayudado, ayudado con, ¿cómo te digo? No ayudado, yo la había orientado muy bien, es la palabra, yo la había orientado, la había aconsejado y la vieja estaba súper agradecida conmigo. Ujú. Pero hubo otro grupo de personas, o sea, yo te digo una, que Claro. era que estaba agradecida conmigo. El resto, por decirte un 80% de la cárcel, pues lo único que me gritaban es, échenla para acá, dennosla, que sepa lo difícil que es estar aquí. O sea, empezaron a gritar una cantidad de improperios que pues a uno le da temor, Claro. le da miedo, le da angustia. ¿Cuál fue, digamos, María Bernarda, ese primer pensamiento que a ti se te pasó por la cabeza estando allá? ¿En qué pensabas? ¿En tus hijos? ¿En ti? ¿En qué? En mis hijos, qué iba a pasar con mis hijos si yo era el motor de ellos, o sea, yo era la que estaba enfrente de mi casa, yo era la que respondía por mi casa, aunque el padre de mis hijos nunca ha sido un irresponsable y siempre ha, ha respondido por sus hijos y ha estado frente a la educación de ellos, pues la verdad es que yo sentí que me desarraigaban de mi casa y dejaban a mis dos hijos solos. Era un pensamiento que no se me quitaba en ningún momento, adicional a mi madre, que mi Claro. madre es una señora mayor y pues vivir esa situación para ella era muy difícil, Eso te iba a era muy preguntar, ¿qué duro. pasa con tu círculo familiar cercano? Ellos, pues obviamente estamos entendiendo cómo te sentías tú y supiste de ellos en ese momento o pasan horas o días para que tú hables con ellos. ¿Cómo ocurre eso? Te comento que el mismo día que a mí me capturan, yo tengo dos hermanos en Bogotá y los dos viajaron. Los dos viajaron a Cartagena inmediatamente y se pusieron al frente pues de todo. Se pusieron al frente de todo. Nunca me abandonaron, nunca me juzgaron, nunca me señalaron, simplemente aquí estamos y estamos para ayudarte y apoyarte. Todos mis hermanos, mi mamá y toda mi familia en general. Y eso sí, mis hijos me abrazaban siempre y me decían, eres una mujer dura y no te puedes quebrantar por esto, estamos aquí contigo. Claro, no, no, pues el apoyo incondicional de los hijos. Nosotros no sabemos, yo la verdad no conozco una cárcel por dentro, o bueno, conocí cuando niña porque nos llevaban, digamos, como en esas visitas que se hacían en los años 70, pero no conozco una cárcel por dentro, en realidad debo reconocerlo. ¿Cómo era esa estadía en ese lugar? ¿Cómo era la comida, la dormida? ¿Cómo era? Bueno, te puedo comentar algo, Virna. Yo desafortunadamente con esta situación yo llegué a conocer tres cárceles. La primera que conocí fue la cárcel de Cartagena. Es una cárcel distrital, no pertenece al IMPEC. Ajá. Bueno, circunstancialmente en el momento en que me capturan a mí, capturan también otra fiscal, capturan una funcionaria de fiscalía, capturan otras personas del medio político y se tomó la decisión por parte de la dirección de la cárcel darnos
como un espacio solo para funcionarios públicos, ¿ya? Y la guardia exigía que conmigo tenían que tener mucha seguridad y yo no podía estar en los pabellones donde estaban las demás internas por lo que te comenté ahorita. Cuando llegué lo que me gritaban era tráiganmela acá, pónganmela. Entonces ellos también tenían que salvaguardar mi vida, porque si bien es cierto uno queda privado de la libertad, los demás derechos de uno quedan intactos. Todos tus derechos quedan intactos. Tú pierdes el derecho a la libre locomoción y pierdes el derecho los derechos políticos, a votar, a elegir y a ser elegido. Pero el resto, todos tus derechos siguen intactos. La vida en la cárcel de Cartagena, pues sí, nos levantaban temprano, tipo 6 de la mañana hacían conteo porque había que entregar la guardia. A las 8 nos llegaba el desayuno, tenían un contrato, nos llegaba el desayuno, era un desayuno aceptable, muy aceptable, igual a la hora del almuerzo, y la cena era a las 4 de la tarde, 4, 5, 4, creo que era a las 4 de la tarde, si no estoy mal. Eran comidas aceptables, no pues, lo que pasa es que cuando uno compara ya tú dices, no, era, yo podría decir que en determinado momento era exquisita, porque cuando ya yo voy a las otras dos cárceles, que fue una en Ipiales y otra en Santa Marta, que sí pertenecen al IMPEC, pues la comida sí no era nada agradable. Agradable, no era nada agradable, y peor que yo vengo de la costa y me mandan pa' Ipiales, hasta la clase de comida, pues no son el tipo de comidas que uno está acostumbrado. Claro. Una sopa de arroz, una sopa de cositas y cosas que uno no come acá. Entonces, bueno, y te toca llegar ahí a la cárcel, disculpa que te interrumpa, pero te toca llegar a esa cárcel de mujeres de Cartagena y te toca dormir con alguien. ¿Y quién es ese alguien? O sea... Como te dije, bueno, cuando llegué llegamos 3. Me tocó dormir con 3 personas. Pero en la medida en que fue una época en Cartagena que se disparó la captura de funcionarios públicos, me tocó, llegó un momento en que dormíamos casi 12 personas. Ajá. En una habitación, en camarotes, teníamos un solo baño para todas, pues acostumbrada tú a tu casa, a tu espacio, a tu cuarto, y pasar de eso a una habitación compartida, a un solo baño para 9. Empezamos 3, después éramos 5, después subió a 8 y así fue subiendo, después fue bajando, pero estás compartiendo todo tu espacio pues con otras personas. Claro, uno cree que en la cárcel todo el tiempo es libre, pues imagina uno, pero si es así, ¿o tú qué hacías con tu tiempo libre? O sea, cuando lo tenías. Bueno, en la cárcel de Cartagena te comento que había muchísimos cursos del SENA. En esa época que yo estuve también estaba la Fundación Segundas Oportunidades y ellos también daban cantidad de cursos. Te comento que yo creo que no hubo un solo curso que yo no hiciera. Como había gente que no los aprovechaba, pues los que podíamos lo aprovechábamos hasta al máximo. Sí, yo decía, yo tengo que utilizar mi tiempo porque si no me vuelvo loca. Estar encerrada mirando el techo sin nada que hacer, pues me vuelvo loca. Lo que sí, pues, de las cosas, como uno dice, de todo lo malo se saca lo bueno, es que yo era cero en actividades manuales y salí aprendiendo hasta coser que no sabía. Claro. Bueno, y ahí en la cárcel se está incomunicado, o sea, y te lo pregunto porque pues uno creería que pues una persona detenida no tiene acceso al teléfono. ¿Estabas incomunicado? Bueno, cuando yo llegué, habían unos teléfonos públicos. A nosotras, por lo menos a las empleadas, las internas podían acceder al teléfono público durante todo el día. O sea, todo el día que estuvieran fuera de su celda. Las funcionarias públicas, como no nos dejaban ir al pabellón por seguridad, nos permitían después de 6 de la, o sea, a las niñas las ingresaban a las 5 de la tarde, mientras hacían conteo, no sé qué, después la guardia nos sacaba, media hora más o menos, y nos permitían hablar con nuestros familiares.
Entonces tocaba, por rato nos quitan los teléfonos y quedamos realmente incomunicadas entre semanas, hasta que nuevamente colocaron un teléfono para que uno pudiera hacer llamadas a sus familiares si era de resorte. Y las visitas eran sábado y domingo. Sábado los hombres, domingo las mujeres. Muy bien, María Bernarda. ¿La cárcel fue peligrosa para ti? En determinado momento, sí. ¿Por qué? Te comento, Virna, tuve una oportunidad, tuve como 3, 4 situaciones bastante delicadas. En una niña le pagaron. A una niña le pagaron para que allá dicen, para que me chuzara como un punzoncito. Ajá. Y la joven, pues desafortunadamente para quien le pagó, yo le había cogido mucho cariño y yo la ayudaba que con sus cositas, que si quería una gaseosa, que si se le acababa el champú, o sea, yo la había como cogido tanto cariño que la ayudaba en lo que podía, era una niña consumidora y pues no tenía visita, no tenía nadie que la ayudara, yo la ayudaba en lo posible y la niña misma me dijo, aquí tienes con lo que me dieron para que la chuzara. Esa fue la primera vez. La segunda vez, una interna también, yo estaba en un salón que era como un salón de actos, yo estaba ahí haciendo unas manualidades y llegó una niña y se me alebrestó porque es que tuvo, o sea, a discutir conmigo y de pronto me entero que la niña tenía también un punzón, pero le doy gracias a varias compañeras que estaban también privadas de la libertad, que pues me ayudaron a evitar que esto pasara a más. Así, la tercera vez fue con una compañera. ¿Se hacen amigos en ese lugar, María Bernarda? Sí se puede hacer amigos. Yo creo que yo alcancé a hacer como 2 o 3 amigas. Personas que todavía después que he salido se han comunicado conmigo y que son muy, muy agradecidas y que noto que tienen mucho cariño hacia mí. Y esas personas pues las considero en mi corazón, las considero mis amigas, las considero que hicieron parte importante dentro de ese proceso. A ti, estando tú en la cárcel de Cartagena, te trasladan para otra cárcel, pero a ustedes en realidad como reclusos o como reclusas no les informan para dónde las llevan. ¿A dónde te llevaron? Bueno, tú disculpa, Virna, te voy a hacer un pequeña, no se dice reclusa, se dice personas privadas de la libertad. Está perfecto que me lo digas porque en realidad no domino el tema, así de que está perfecto que me lo digas. Gracias. Sí, es por derecho, los derechos humanos han exigido que estamos, bueno, yo no, ya gracias a Dios, pero son personas privadas de la libertad. Muy bien. Una vez nosotros en el mes de julio, si no estoy mal, julio del 2019, en las 4 de la madrugada llegaron, 3 de la madrugada llegaron y en la lista iba mi nombre y camine. No tenía yo ni la más remota idea para dónde iba. Y bueno, en el trayecto, uno se iba como enterando en el trayecto, llegamos a tal lado, llegamos a tal lado. Pues nos subieron a un avión, te soy sincera, cuando me subí al avión yo dije, vamos para Bogotá. Y en cierta forma uno dirá, oiga, pero ella es loca, ¿cómo se va a alegrar de irse para una cárcel en Bogotá? Sí, porque es que ahí había familia. Mis hermanos estaban allá y yo sabía que podía verlos. Cuando yo veo que dice el del avión que eran 3 horas de vuelo, yo dije, no, vamos para Bogotá. Entonces yo decía, ¿para dónde nos llevan? Cuando vemos que llegamos a Pasto. Cuando llegamos a Pasto dijimos, bueno, nos vamos para la cárcel de Pasto. Cuando llegamos nos esperan unos buses y en los buses nos dicen, no, despídanse del calorcito porque ustedes van a Espaipiales. Al verdadero frío. Al verdadero frío, y te cuento, éramos 30 internas en short, vestidos cortos, vestidos de tirita,
O sea, Nadie nadie iba tenía saco ni en nada. condiciones, nadie iba en condiciones para entrar a Tierra Fría. Y llegamos a Ipiales tipo 8, 9 de la noche, te podrás imaginar todo el mundo temblando del frío, Claro, la noche de frío. la noche de frío. ¿Cómo es la comunidad carcelaria, María Bernarda? O sea, ¿cómo son las guardianas? O sea, ¿hay guardianes, hombres? ¿Cómo es eso? Bueno, te comento, hay guardianas hombres y guardianes hombres y guardianas mujeres, pero Ujú, en Cartagena uno tiene acceso a comunicarse o a hablar con los guardianes hombres y las guardianas mujeres, indistintamente. En Ipiales, y después que pasé a otra cárcel que fue en Santa Marta, los pabellones de mujeres solo eran manejados por guardianas femeninas. ujú. No, para que los hombres, los guardianes hombres entraran al pabellón de mujeres, tenía que haber algo especial o era en el argot carcelario se dice raqueta, que es que entran a mirar si encuentran celulares, droga o cuchillos, cosas así. Ujú, eh, Era la única forma que uno de pronto decía, vimos un guardián. ujú. O a la hora que nos entregaban paquetes, pero era como ellos allá, nosotras acá, solo mujeres nos podíamos intercomunicar. Ajá. Bueno, te quiero preguntar sobre algo que seguramente pues está muy presente cuando una persona está privada de la libertad, como me acabas de decir, y es cómo era tu relación con Dios. Bueno, te comento, y era, como te dije, yo vengo de una familia católica, tradicional, o como también podemos decir, católica de ceremonias, católica de fiestas, pero de pronto no teníamos esta congregación real con Dios. Ujú. Yo podía ir a una misa de primera comunión, de bautismo, de no sé qué, de pronto un domingo al año, pero no era mi relación con Dios. Realmente empecé una relación con Dios muy bonita en la cárcel de Cartagena. Eh, Gracias al padre Castilla, él trabajaba en la cárcel de Santo Domingo por la arquidiócesis de Cartagena, y a la comunidad Luz y Vida, que también estaba ahí dándome el respaldo, igual la comunidad Lazos de Amor, Mariano, al punto que me congregué a la Virgen María Ujú. en busca o no en busca. No, no puedo decir que estaba en busca, es que ya había encontrado a Dios en mi vida y había encontrado a la Virgen en mi vida. Porque hoy te digo, sin ellos, yo no hubiera soportado ni un día en la cárcel. Ni Pero un no lo día. sabías, o sea, no lo sabías porque tu vida, digamos, no se había transformado y obviamente uno entiende que esta es una experiencia que transforma la vida de cualquier ser humano. Eh, ¿Cómo lo hizo? O sea, en tu cotidianidad, ¿cómo se transformó tu corazón estando ahí? Bueno, te soy sincera, yo empecé haciendo el rosario, pero lo hacía más mecánicamente que real. O sea, hacía mi rosario, a veces iba a misa, pero Dios va tocando, ¿cierto? Dios va llevando el control de las cosas, y yo siento que María, cada vez que yo rezaba el rosario, ella era como el pastor cuando coge el callado y empieza a jalarlo a uno, y ella dijo, bueno, esta está empezando, vamos a ir jalándola, vamos jalándola. Con la comunidad Luis Vida empecé a hacer casi que la monaguilla del sacerdote, empecé a mirar qué era la palabra, a estudiar más la palabra, a querer entender qué es lo que Dios quería de mí. Porque si Dios me llevó a ese sitio, para algo era. Y fue un trascender espiritual grande. Ujú. No tienes ni idea lo importante que fue Cristo y María para mí. Te comento una experiencia que yo tuve de vida muy linda, y por eso yo amo a Cristo y amo a María. Es estando en Ipiales, donde no conseguí orientación ni apoyo espiritual, yo misma me dediqué
a rezar, a hacer mi rosario, a pedir, pues con lo que yo había aprendido durante todos estos 2 años y pico en Cartagena. Y yo pedía, hacía el rosario con una compañera de San Andrés. Y yo me acuerdo que mi compañera decía, Señor, te pido mi libertad. Y yo le decía, Señor, yo solo te pido que me saques de este frío. Esto no es para mí. Yo sé que mi libertad está cuando tú digas, pero yo ahora no quiero mi libertad, sino que me saques de aquí, porque yo soy libre de corazón. Cuando teníamos 4 meses aproximadamente de estar haciendo el rosario puntualito y grande, Virna le llegó a mi compañera, le llegó su libertad condicional. Y a los 8 días de irse ella en libertad condicional, me salió a mí un traslado para Santa Marta. Eso fue... O sea, que lo que ellos pides, Dios te lo concede. me lo ¿Hay alguna forma de hacer esa estadía llevadera? O sea, o te sirvió a ti la oración para hacer esa experiencia llevadera? Para hacer esta experiencia llevadera necesitamos 2 cosas, Virna. Una es agarrarnos fuertemente de Dios. Esa parte espiritual nos ayuda en una forma extraordinaria, ¿ya? Y la segunda es utilizar el tiempo libre. Cuando yo llego a Ipiales, lo único que hacían allá eran muñecos de felpa, muñecos. Yo no sabía hacer muñecos. Entonces yo peleé y luché hasta que me dieron por 3 meses, porque luché un mes. Por 3 meses me dieron la biblioteca, yo era la bibliotecaria. Pero en la biblioteca yo la prestaba para que cortaran los muñecos. Y resulta que en la cortada de los muñecos aprendí también a hacer muñecos. También implantamos talleres de lectura como para distraer la mente. No hay cosa más peligrosa en el mundo que una mente vaga y desocupada. Sí, es cierto. Hay que tener la mente, entonces yo hacía mi rosario en la mañana, a las 3 de la tarde el de la misericordia y en la noche ya yo sola en mi cuarto. Pero yo le decía, Señor, dame sabiduría para yo aprender de todo. Claro. Y aprendí de todo un poco. ¿Y tus reflexiones en Cartagena eran distintas a tus reflexiones allá en Ipiales? Yo creo que el Señor me llevó allá. Hoy día, y conociendo al Señor como lo conozco hoy, Él me llevó allá. No me llevó a ningún otro lado, sino allá, donde yo no tuviera apoyo espiritual, sino que yo misma fuera mi apoyo, o sea, que Él fuera mi apoyo espiritual, directo. Porque yo acá sí estaba, escuchaba, no sé qué, pero flaqueaba. Yo allá no pude flaquear. O sea, era o estoy firme o pierdo esta batalla. Claro. Digamos que cuando a ti ya te avisan que vas a ser libre o cuando vas a recibir tu libertad, cuéntame cómo es esa noticia. ¿Cómo recibe uno una noticia como esa? Te cuento que esa fue otra revelación de Dios. Bueno, como te venía diciendo, para mí eso fue otra revelación de Dios. El tema de tu libertad, la noticia de tu libertad. Sí. Resulta, Virna, que yo estoy en Santa Marta, en la cárcel de Santa Marta. Yo en Santa Marta conozco una pastora, muy querida ella, con la que hice una gran amistad. Yo un día, y no lo tomen a religiosidad porque no soy de esas personas súper religiosas, simplemente creo en Dios y en su gran poder. Escuché cuando una persona me dijo, tú te vas con la pastora, tú te vas con la pastora. Yo me paré y le dije, pastora, yo me voy con usted, nos vamos en el mismo tren, usted no se va sin mí. Yo soy bastante folclórica. A ella le llegó 15 días antes que a mí la libertad. Y ella me dice, Mari, me llegó. Yo le dije, pero es que usted no se va, si no me voy yo, usted no se va. Y ella me decía, amén. Y yo decía, pues, ese es mi
mi profecía, Dios me profesó que yo me iba con usted. Me llega, un día orando, dice el Señor, quien no arregle maleta se queda. Mira, parece, yo salí embalada, cogí, arreglé mi maleta, o lo que me iba a llevar, más que todo eran muñecos que había hecho. Y eso fue un jueves y el día viernes llega mi salida. Pero llega tarde y nos dicen a la pastora y a mí que nos van a sacar el sábado a las 4 de la mañana. Nosotros dijimos, eso es imposible, una cárcel sábado, acababa de empezar la pandemia. Dije, no nos sacan. Ahora, quién sabe cuánto, pues no creí en Dios, así, para que te des cuenta que no creí. Claro. Y dije, a nosotros no nos van a sacar, quién sabe para cuándo, y la pastora decía, tenga fe, mija, tenga fe y vamos a orar. A las 4 de la mañana el sábado nos llamaron. Y a las 4 de la mañana arrancamos con las calles solas para Cartagena, para Barranquilla, porque la pastora iba para Barranquilla y yo para Cartagena. Tanto Dios era su promesa conmigo, Virna, que a la pastora la dejaron en la cárcel de Barranquilla para que en la cárcel de Barranquilla hicieran todo el trámite para que ella pudiera. Ese es el trámite, uno llega a la cárcel y ahí. A mí, Dios no permitió que yo entrara nuevamente a una cárcel. Me dejaron en la puerta de mi casa con todo el documento para que yo al día siguiente, yo llegué un viernes, un sábado, para que el día lunes yo me dirigiera a la cárcel e hiciera toda mi documentación. Así lo hice y bueno, ya a partir de ahí estoy libre. Pero como un milagro, María Fernanda. O sea. Sí, pues perdón, que está un poco enferma. Es que por eso yo te digo que eso fue otra muestra de Cristo en mi vida. Él no me llevó no, él me dijo, yo te voy a llevar, él me dijo, es que el arregle maleta no va para su casa. Yo le obedecí, arreglé maleta, y él me llevó para mi casa, no me llevó a ningún otro lado. Y te digo que llegar a mi casa y ver a mis hijos. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo primero que se hace en libertad o que tú haces estando en libertad? Bueno, yo llego a mi casa, están mis hijos, pero estamos en plena pandemia. Estamos en plena pandemia, entonces yo tenía la felicidad más grande porque estaba viendo a mis hijos, abrazándolos, compartiendo con ellos y haciendo videollamada con todo el mundo. Gracias a Dios existe la tecnología. Con toda mi familia hicimos llamadas grupales porque todos estábamos emocionados y tristes a la vez porque habíamos programado 500,000 veces cómo iba a ser ese momento. Pero bueno, Dios lo decidió así, que yo saliera en pandemia, que yo me quedara en mi casa, que yo disfrutara de mis hijos. Y ahí empecé pues todo ese tránsito. Te comento que al principio flaqueé en muchas cosas, pensé, bueno, ya estoy libre, ya no sé qué, y empecé a alejarme como un poco de Dios. Pero Dios empezó a tocarme puertas. ¿Cómo es ese camino después de la cárcel? O sea, ¿esto es un asunto fácil o es complejo? ¿Cómo es estar, digamos, en libertad, ya enfrentar la vida cotidiana o qué vas a hacer? No es fácil, no es fácil, bien. No es fácil porque sencillamente el miedo. Yo soy una mujer que en mi familia todo el mundo dice que yo soy muy extrovertida, muy fuerte, muy hecha para adelante. Pero cuando a ti te toca enfrentarte nuevamente al medio en el que estuviste, en el que tú tenías o te reconocía todo el mundo de determinada forma y tener que volver después de un proceso como el que yo pasé, no fue fácil. No fue fácil, más por mí, te soy sincera, que por la demás gente. ¿Por qué? ¿Cómo te sentías? Tenía miedo de que me rechazaran. Tenía miedo de que no me recibieran en un despacho. Tenía miedo de que me tiraran. Claro que sí pasó. Hubo gente que me tiró, hubo gente que me hizo, como se dice aquí en la costa, la rosca.
Cuando ya empecé a litigar, existieron abogados que empezaron a decirle a posibles clientes, pues mira, ¿cómo vas a cogerla a ella si ella estuvo detenida? Sí pasó, pero más grande ha sido la obra de Dios en mi vida que puertas se me han abierto donde a veces ni siquiera creí que me fueran a recibir. Muy bien, has mencionado a Dios en esta conversación. ¿Tú crees que tú tienes una misión espiritual hoy en día con las personas que están privadas de la libertad y qué haces? Bueno, Mirna, esa parte no te la había comentado. Desde que salí en libertad, yo pertenezco a la comunidad Luz y Vida. La comunidad Luz y Vida es una comunidad católica que pertenece a la arquidiócesis de Cartagena, más exactamente a lo que tiene que es como un grupo que se llama Justicia y Paz. Justicia y Reconciliación, perdón. Justicia y Reconciliación, que son los encargados de las cárceles. Nosotros estamos encargados de la cárcel de mujeres. En la misma en que yo estuve. Y desde esa fecha no solamente estoy apoyándolas, llevándoles el evangelio directamente, llevándoles mi experiencia de vida y te comento que más de una se ha sentido tocada, se ha sentido identificada y sé que hay personas que han cambiado escuchando mi testimonio. Y como te lo digo a ti, como se lo digo a todo el que me pregunta, yo no soy testigo del poder de Dios. Yo soy testimonio del poder que Dios puede tener en una persona para sanarla y sacarla adelante. Y eso que hizo Dios por mí, yo necesito llevárselo a esas niñas privadas de la libertad para cuando ellas salgan de ahí, no vuelvan a delinquir. Para cuando ellas salgan de ahí, sean mujeres de bien dedicadas a sus hijos. Yo todos los años igual las oriento en la parte jurídica cuando me es viable, sin tocar, pues los que tienen abogados no me puedo meter porque habría un conflicto ético, ahí no me meto, pero las que no tienen y las puedo dar una orientación, se los doy, pero más que una orientación. Bueno, ahí se nos fue un poquito la señal. ¿Qué le dirías tú a alguien que está, pues bueno, privado de la libertad en este momento? ¿Cuál crees que puede ser la palabra que anime a una persona que está en esta situación? Bueno, te comento, Virna, que ya yo lo hago cada vez que hago mis testimonios y cada vez que voy a la cárcel y les digo algo. Uno, todo es cuarentena. Todo por esto pasa. Todo lo que pasa en ella, va a pasar, va a acabar. Esto no es eterno en la vida. Lo importante es sacar lo positivo de lo negativo. Aferrarse a Dios, porque la libertad de todas las personas privadas de la libertad que están en el mundo ya está firmada. Solamente que se materializa cuando Dios quiere. Antes no. Y lo digo por experiencia. Tú no tienes ideas como abogada que soy penalista. Vea, yo utilicé todos los recursos, todas las figuras jurídicas, todo lo que pude utilizar para salir, para irme para mi casa, para hacer una sustitución de medida, todas. Y no se dio. Y no se Porque, dio porque no era porque, mi hora. porque bueno, porque estamos en manos de Dios efectivamente. Pues mira, yo me he sentido muy feliz de haber conversado contigo, de escucharte, porque efectivamente, pues noto algo que es muy bonito hoy en día de las personas y es que tengas una fe explícita, ¿no? Que, o sea, que la compartas y que te sientas orgullosa de haberte encontrado con Dios en una situación tan adversa como es la cárcel. Entonces, pues te agradezco infinitamente que hayas compartido esto porque efectivamente sé que esto no es agradable, que no se lo deseamos a nadie, pero pues lo enfrentaste con altura y sobre todo con fe.
Te comento, si ves al fondo, me ves mi Virgencita de Guadalupe. Sí, ahí está. Ingresó conmigo, salió conmigo y ahí está. Me la regaló una persona muy especial a los poquitos días de ingresar y siempre me acompañó, siempre. Y yo lo veía al principio como una imagen, ya hoy la veo como mi madre, Qué lindo. espiritual. Claro. No, pues María Bernarda, de nuevo, mil gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Disculpen todas las fallas técnicas, bueno, estas cosas suelen pasar, yo no le doy tanta importancia a esto porque lo que importa en realidad es lo que conversamos hoy. Me gusta mucho ese mensaje positivo sobre el tema de la fe, porque efectivamente en los momentos más difíciles es cuando pues recurrimos a ella, ¿no? Pero la fe debe estar en nosotros todos los días, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, ¿no? Entonces, pues qué bonita tu reflexión y de nuevo, pues nada, nos volveremos a ver seguramente y mil gracias por brindarnos este tiempo tuyo. A ti, Mirna, por tenerme en cuenta para tu espacio. Tan linda. A todos ustedes muchas gracias y nos veremos nuevamente la próxima semana. Espero que sin problemas técnicos, eso sí, que a veces pasan, pero nada, los vamos a superar todos. Regresamos con estas charlas que intentamos siempre dejar un mensaje positivo y que los haga reflexionar. Así de que hasta la próxima vez. Nos vemos muy pronto. Feliz noche para todos. Chao.